Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusivamente de los conductores e invitados y no representan, necesariamente, la opinión de quienes forman parte de TVUGED. Sin embargo, han sido incluidos en la programación como fomento a la libertad de expresión. Amigas y amigos, bienvenidos a su programa Entretiempo. El día de hoy hablaremos de un tema muy importante, ya que hablaremos sobre la prisión preventiva y sus reformas. Y qué mejor que con el invitado del día de hoy, el licenciado Víctor Jacobo. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Lic? Un gusto estar aquí, licenciado. Muchas gracias por aceptar la invitación primeramente, Lic. ¿Y qué le parece si primero nos platica sobre usted, por favor? Muy bien, bueno, una pequeña semblanza sobre mí sería, principalmente soy licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Creo que mis menciones más importantes es que he impartido clases para la Escuela de Policías, he impartido clases en Alejandría como maestro suplente, he sido agente del Ministerio Público en 2 agencias de la Fiscalía General del Estado de Durango, he sido abogado litigante desde septiembre del año pasado hasta la actualidad. Lic, y una pregunta un poco personal. ¿Cuál es la parte que más ha disfrutado de la carrera de la abogacía? Creo que el ayudar es lo más importante. Cuando logras tener una conexión con las personas que acuden ante ti y cuando logras arreglarles un asunto o conseguirles una sentencia condenatoria es de las cuestiones más satisfactorias. Ok, y por ejemplo, ¿tu gusto por la carrera, por el derecho, por estar litigando, cómo surgió? Creo que surge del hecho de la competencia. Siempre desde chico he sido muy, muy competitivo. Entonces, el hecho de estudiar, prepararme, ser mejor, siempre me motiva mucho. Entonces, en cuanto me toca siempre un rival, veo una persona competente igual que yo, con las mismas características que yo, el mismo cerebro, el mismo pensamiento, a lo mejor diferente criterio, pero en cuanto al punto de estudio es donde hace la diferencia con otro abogado litigante. Entonces, esa parte me motiva un chorro, es como, no sé, soy muy competitivo siempre en ese tipo de aspectos. Lic, y una pregunta en base también a la carrera, como lo menciona. ¿Cuál es la rama que más disfruta? Porque se sabe que en el derecho hay muchas ramas. ¿Cuál es la que disfruta realmente? Yo creo que el derecho penal. Sí, es una parte muy difícil porque a veces ves asuntos muy, muy feos, donde pues Muy hablamos fuertes. de, sí, bueno, palabras muy fuertes, violaciones, abusos de confianza, corrupciones, gente que le quitan su dinero, ves muchas cosas, pero también ves un lado muy bueno cuando consigues sentencias condenatorias. Por ejemplo, cuando me retiré de meritorio de Ministerio Público, conseguimos una sentencia condenatoria a una persona que le habían robado aproximadamente 200,000 pesos y se sintió tan bien, se sintió como que tan satisfactorio que fue como que una victoria final que dije yo, bueno, que esto me motive porque ahí es donde me dieron mi puesto como agente del Ministerio Público. Lic, ¿y qué es lo más complicado que le ha tocado en el derecho penal, ya sea litigando, estudiando, dando clases? ¿Cuál es el tema en particular con el que lo domina sin duda, pero es como... Ujú. Creo que la parte más difícil sería las constantes reformas, Ay, porque sí, efectivamente, justo al tema que vamos, sí. claro, como estudiante de Derecho, te tienes que seguir preparando y preparando, tienes que seguir leyendo, pero cuando menos te lo esperas, ya tienes, de repente estás en una audiencia o algo así, y de repente te avientan una tesis, y vaya, invoco la tesis tal. Sí, Ah, sí. canijo, pues esa tesis, ¿qué onda? Y la fregada, y ya cuando menos, pues, o sea, tratas de improvisar en el momento, pero no vas preparado. Entonces, las constantes tesis, justamente de lo que vamos a hablar, la última fue de las reformas de la prisión preventiva, Ujú. es el 31 de diciembre del 2024. Y fíjate, me ayudó mucho darle todavía una súper repasada, porque ya tenía mucho que no leía sobre prisión preventiva. Entonces, tenía muy, muy, muy buena noción sobre esto, pero la reforma, pues, el 31, o sea, el 31, Fin de tú año. estás todavía esperando el año nuevo, ¿no? Sí, estás Sí, sí, celebrando, por decirlo de una forma, exacto, realmente. Lic, así ¿y qué es es. la prisión preventiva realmente? Porque este concepto se ha derivado y ha tenido muchos manejos, pero ¿qué es? La prisión preventiva, ¿qué significa como tal? Significa llevar tu proceso privado de tu libertad. Estar en la cárcel, como unos le dicen. Para, digamos, la mayoría de personas que no estudian derecho,
es teóricamente para ellos ya lo metieron a la cárcel, ¿no? El que dice, pues ya, o sea, lo agarraron ahí en plena audiencia y se lo llevaron para la cárcel, pero lo que esas personas no saben es que ese es un proceso que se acepta como una medida cautelar. ¿Para qué? Para cumplir los 3 elementos que piden las medidas cautelares, que es la comparecencia del imputado al juicio, la no obstaculización del procedimiento y la protección de víctimas, testigos o ofendidos. En este caso, cumpliendo con los 3 objetivos y siendo la más lesiva, la menos proporcional, bla, 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 como se argumenta, aún así es una medida que sí asegura que tu proceso lo vas a llevar bien, que no te vas a pelar, que no, que vas a tener que pagar, que, o sea, pero es preventivo, meramente no estás como tal ingresando, literalmente sí, pero teóricamente no, porque todavía no estás cumpliendo una sentencia, sino que simplemente se está previniendo el hecho de que vas a permanecer ahí en lo que cumples o sea, para que no te vas a pelar, básicamente. Sí, prácticamente es para que no te me quedes aquí y luego ya vemos qué hacemos contigo. Así es. ¿Y cómo se solicita la prisión preventiva o cómo es esa parte? ¿Quién la solicita? ¿Cómo se puede manejar ese? Ok, hay 2 formas. Primero, vayamos a explicar un poquito en qué consiste la audiencia inicial. Hay una audiencia inicial en donde pues siempre va a haber un proceso que se va a ir llevando como explicarle al imputado los delitos los cuales está siguiendo una investigación en su contra la fiscalía. Hay un debate en cuanto a la imposición de elementos de prueba y en esa imposición, pues bueno, ahí siempre se genera el hecho de decir, bueno, si se cumplen los elementos del delito o no se cumplen los elementos del delito. Hay también una audiencia en donde se debate la cuestión de los tiempos que se van a llegar para la investigación, pero existe esa audiencia que se llama de medidas cautelares, ¿verdad? Ahí es donde se va a debatir qué medidas es las que se le va a imponer al imputado una vez que se vinculó a proceso. Entonces, existen en el 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me parece que son 14 medidas cautelares, de las cuales la prisión preventiva pues es la más oficiosa, la menos lesiva, sí, la peor, vaya, la violatoria de derechos, bueno, no te creas, violatoria de derechos humanos no tanto, porque está Constitución, ¿no? Pero existen 2 supuestos, de los cuales hablamos que está uno en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es el 167, del cual nos dice que es la prisión preventiva justificada, que para mí como defensor es la más idónea. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público tiene que hacer la tarea de investigación y tiene que justificar el por qué esta persona no merece las otras 13 medidas cautelares que existen. Entonces, en este largo catálogo de medidas cautelares hay otras pues muy buenas, ¿no? O sea, por ejemplo, estamos hablando de una garantía económica, ir ante un juez a firmar periódicamente, digamos cada semana, cada mes, cada que el juez lo dicte. El no acercarse a ciertos lugares, el no frecuentar a personas, entre otras, ¿no? Hay inclusive una muy controversial que es un dispositivo, sí, el dispositivo, sí. O sea, bueno, en México no tenemos ese presupuesto, ¿no? Imagínate, todos andarían con su... O sea, ¿de qué existe? Existe, pero aquí no. Sí, así es, aquí no existe. Entonces, y además que no tenemos el presupuesto, y yo creo que los mexicanos tenemos un ingenio, que sí, yo creo que lo hacemos bocina se después. Lo ponemos al perro. Vamos a escuchar ahí a los temerarios en el dispositivo, sin duda alguna, después. Después. Entonces, esta es la prisión preventiva justificada, que la establece 167, en la cual el Ministerio Público tiene que justificar el por qué no merece las otras medidas, pero tiene que justificarlo bien, o sea, no es necesario decir, no, pues ¿sabes qué? Porque vive en el Villas y siento que se puede pelar, o sea, no. Pues es discriminativo. Está más cerca de Madero y como quiera se va. No, realmente tienen que hacer una investigación y convencer al juez del por qué esta persona merece la prisión preventiva. Ahora hablemos del segundo supuesto, que lo establece el 19 constitucional. Ese es un hecho constitucional y fíjate, es justamente la reforma. El 19 constitucional trata de la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué de oficio? Porque se sigue en un cierto catálogo de delitos. Hablemos de, por ejemplo, delito de homicidio doloso, hablemos de portación de armas de uso exclusivo del ejército, violación, tráfico, portación o exportación de fentanilo, trata de personas, entre un largo catálogo, vaya, de delitos graves. ¿Por qué el 19 debería ser más diferente? Bueno, a mi punto de vista, es violatorio
de algunos derechos humanos el hecho de imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, porque estás prejuzgando a una persona. Sería dependiendo del delito cometido, ¿no? Entonces, Así es. Por por ejemplo, ejemplo. digamos un homicidio, claro, dices, Sí. wow, o sea, mató a una persona, ¿no? Pero claro, en la investigación, tú todavía, hasta la vinculación al proceso, decretas un porcentaje de que esa persona probablemente lo cometió. Digamos, ahí el juez tiene que catalogar que existan los elementos del delito y que hay una probabilidad de que esta persona cometió, pero estamos hablando de una probabilidad. Vaya, o sea, si él simplemente sabe que en ese momento estuvo ahí, bueno, pues, o sea, probablemente participó, pero no quiere decir que lo haya hecho. Entonces, en ese momento, el juez, por ser un delito catalogado en el 19 constitucional, él decreta que es prisión preventiva. Y ya no existe una argumentación del defensor, estás violentando el hecho de que tengas una adecuada defensa. Y además violentas el hecho de la presunción de inocencia de esa persona. ¿Qué tal que estuvo ahí, pero qué tal que no lo hizo? A lo mejor nada más fue cómplice, pero se le juzga como si hubiera sido el imputado. Así es. Que también es un papel importante en este ambiente realmente, en este Así contexto. es. Porque Así ¿cómo define el Ministerio Público esa parte? Exacto. No, y ni siquiera tiene que haber una investigación tan previa para decir se le impone la prisión preventiva. El Ministerio Público invoca el 19 constitucional y es de oficio. Y el juez tiene que decretar prisión preventiva porque estamos hablando de un delito grave. Pero te digo, si quitáramos la figura de la prisión preventiva oficiosa y dejaremos la figura de la prisión preventiva justificada, Ujú. el Ministerio Público tendría que hacer su trabajo y su tarea de investigación para poder justificar. O sea, sería mucho más difícil, claro, como Ministerio Público, De hecho. pero pues tienen que ser Se los más tiene que hacer, preparados. o sea. Así es una investigación que se tiene que hacer. Bueno, ¿qué le parece si continuamos hablando de este tema después del corte cultural? Claro, Marco, sin problema. Gracias por continuar con nosotros, amigas y amigos. Y bueno, Lick, una pregunta muy importante en base a la investigación que se realizó. ¿Cuánto tiempo puede pasar la persona, el imputado, el supuesto imputado, de prisión preventiva a una sentencia? La Constitución prevé específicamente que la prisión preventiva no puede durar más de 2 años. El 20 constitucional es el que prevé, o sea, estamos hablando que ya constitucionalmente está viendo de que efectivamente la prisión preventiva pues no puede durar más de 2 años, ¿no? Pero hay procesos penales que sobrepasan de ese tiempo y hay defensores que no lo hacen ver porque te digo, el 20 constitucional específicamente establece que si tú pasas más de 2 años en la prisión preventiva, tienes que quedar en completa libertad. O sea, el código no te, perdón, la Constitución no la puedes interpretar de manera, Ambigua. vaya, ambigua, así es. Tiene que ser de una manera, o al menos a mi punto de vista, literal. Si te dice que quedas en completa libertad, ok. Estás hablando de que obviamente si en esos 2 años pues no se hizo nada, bueno, pues están violentando ya tu derecho, un derecho fundamental, un derecho constitucional, y en ese momento, pues obviamente se te tiene que retirar de ese proceso. O sea, ¿cuál es el delito? Así es, porque independientemente quien está incumpliendo ahí, pues serían las autoridades, ¿no? O sea, de no revisar, de no darle seguimiento, de violentarle su mismo derecho de decir, pues sí, te quedas más de 2 años al cabo, pues, pero te lo puedo decir, en la realidad pasa. De hecho, hay personas que han durado más de 2 años de prisión preventiva. De pura prisión Te preventiva. lo puedo confirmar. Y muchas veces son delitos que o muy mayores, por decirlo de una forma, o menores incluso. Sí, así es. Y por ejemplo, hay delitos, por ejemplo, en cuestión administrativa, en cuestión de finanzas, que se maneja también la prisión preventiva. Administrativo, sí, muy cierto. ¿Sí? Y esa parte también se maneja igual, la investigación la realizan igual. Lick. Digamos que esos delitos los maneja más, por ejemplo, en lo que te refieres Ujú. a lo administrativo, me da un revuelo más o menos a lo que es los delitos fiscales, ¿no? Ujú. Por ejemplo, lo que es la generación de facturas, Sí. es un delito que amerita prisión preventiva en este caso. Entonces, yo diría que la investigación va más o menos, entiendo que va por una auditoría o alguna cuestión así, pero son más perseguidos ya por el SAT, creo yo.
Digo, y que realmente, aunque uno se entienda de que prisión preventiva y delito código penal vienen siendo más homicidios o se tiende a pensar más en ese sentido, también la cuestión de finanzas, la cuestión de Hacienda, pues sí es muy delicada y que también lo lleva de oficio. Así es. Sí, sí, como te digo, el 19 prevé que son de oficio y ni modo, o sea, como dicen, y ni modo. Vic, una anécdota, una experiencia que haya tenido usted en su trayectoria, en su historia, que haya visto un tipo, una situación así, que más la recuerde. Ok, bueno, no te puedo dar datos No, 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 concretamente. Sí, no sí, vamos sí, a decir que pero sí, 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 más o menos, tuve una anécdota, cuando estuve de agente de Ministerio Público en el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Llevé a cabo un cateo de una carpeta de investigación que era por un delito de abuso sexual contra una menor. Entonces, pues efectivamente era como que la presión al momento, ¿no? Ese día me acuerdo que yo llegué a las 9 de la mañana y salí del Centro de Justicia a las 10 de la noche. O sea, porque fue todo el día, el cateo fue en la tarde, al siguiente día pues otra vez, o sea, es llegar a tu casa y ni siquiera descansar porque tienes que prepararte para la audiencia el siguiente día. Entonces, ese día fue de las cosas como que, wow, como que ves que dices, pues esto es de película, ¿no? Pero sí, efectivamente, a esa persona en ese momento se le impuso la prisión preventiva, porque claro, estamos hablando que era de oficio y era un largo, como te digo, bueno, era un delito grave, que claro, en ese momento te digo, pues no te queda duda, ¿no? Dices, sí, wow, no. o sea, ves a la persona y dices, pues fue, ¿no? Sí. Pero, bueno, por la manera Ujú, de, vaya, el contexto. así es. Pero sí, efectivamente, fue una persona que pues se dejó en prisión preventiva, gracias a Dios esa persona se condenó, y pues bueno, eso de la cuestión de la niña pues es algo que no le podemos recuperar, vaya, eso es algo que ya pierde por vida, pero de alguna manera es hacer justicia, esa es la justicia. Lick, y una pregunta, ¿qué tan importante es realmente la figura de la prisión preventiva? Ok, en México tenemos ciertas implicaciones que amerita el hecho de la figura de la prisión preventiva. Por ejemplo, una implicación que es la que más se maneja, que es la que habíamos mencionado, la violación de derechos humanos. Porque si México voluntariamente se inscribe a los tratados y acuerdos internacionales, estamos hablando que la presunción de inocencia es un derecho, o sea, que viene desde tratados internacionales. El hecho de, te digo, también una adecuada defensa es algo que que se prevalece mucho. Entonces, ¿qué implica el hecho de tener una prisión preventiva? Pues implica que estamos violentando esos derechos, ¿no? Una prisión preventiva oficiosa. Y más que nada, pues, o sea, te digo, si voluntariamente, o sea, nadie le dice a México, oye, te tienes que inscribir a este tratado internacional. No, no, o sea, México se va y, órale, pues, firmamos este tratado, Sin estamos de problema. acuerdo, sí, sin problema, o sea, Me gusta, vamos. entonces, vamos a firmarlo, o sea, pues claro, no es por moda de que quieras pertenecer a los tratados. Aquí está Estados Unidos, por ejemplo, que se acaba de salir de la organización, está muy importante, no recuerdo su nombre, me parece la OTAN o algo así, no estoy bien seguro. Entonces ellos dicen, pues, o sea, ¿sabes qué? No queremos pertenecer, ¿por qué? Porque pues no vamos de acuerdo, ¿no? Entonces, así debería ser con México, porque ellos voluntariamente se inscriben. Ahora, ¿qué implica también en nuestras cárceles? Si, por ejemplo, el hecho de una prisión preventiva amerita que vamos a estar dejando imputados llevando su proceso en la privación de la libertad. Implica que las cárceles deben de tener buenos presupuestos, buenos espacios, mucha comida, y bueno, pues cualquier cuestión de higiene y todo lo que tiene que llevar, uniformes, espacios, entre todo. Claro, porque no vas a separar, digamos, a Chapo Guzmán aquí con, no vas a poner con los estatales, para meter ahí mismo al ratero de Villas, vaya. Sí, no. Sí, exacto. Ok, es que ese tema también es muy importante en base a las presiones, como lo comenta Lick, porque bueno, no tal cual vamos nosotros, ¿verdad? Pero se va a estar metiendo y haciendo este movimiento con los presuntos imputados, Sí, sí. porque obviamente se figura, hasta que no hay una sentencia, no se puede definir en ese sentido. Y a lo que voy, las prisiones van a jugar o juegan un papel importante, porque va a haber sobrepoblación. Entre Sí. los sentenciados y los supuestos va a haber una sobrepoblación. Se debería de hacer en tanto a la reforma, a la prisión preventiva, ajustes para que sea menor tiempo, para que se le juzgue más rápido, o qué opine que se debería de hacer. Ok,
Es un tema muy importante y me gustaría también tocar ahorita que comentaste lo de la reforma, porque justamente el 19 te digo lo prevé, pero primero contestar tu pregunta. Sí, creo que hasta en el hecho de sus reglamentos internos en los centros de reinserción social deberían de prever esta cuestión, de decir, bueno, pues o sea, admitimos hasta tantos, ¿no? Hasta en ese momento, o sea, deberíamos de tener algo previo para tenerlos en ese momento ahí, y tener otra cárcel segura para pasarlos. Y no tener esa sobrepoblación, porque a veces, pues sí, aquí caben 3, pues vamos a meter unos 5, al cabo, pues son presos, Ahí ¿no? se hacen bolita. Así es, ahí háganse bolita. Entonces, eso debería estar hasta previsto por los mismos códigos. No estoy bien seguro si lo prevén o no. Ahora, sí me gustaría hablarte sobre la cuestión de la reforma. La reforma que sufre nuestra prisión preventiva el 31 de diciembre del 2024, justamente. El 19 constitucional menciona el largo catálogo, ¿no? Como te menciono. Y al final, yo creo que, no sé, había muchas formas de interpretar este catálogo o la literalidad de este párrafo, porque la reforma que se hace dice, no se puede llevar a cabo las interpretaciones de ninguna persona. Bueno, teóricamente dice más o menos así, no específicamente va. No se puede llevar a cabo la interpretación de este párrafo, sino que se debe llevar a cabo la literalidad. Entonces, ¿qué te está diciendo con esta reforma? Que no puedes interpretar y decir, pues es que posiblemente pudo haber sido esto, o a criterio de este juez pudo haber sido esto. O sea, sino que realmente se tiene que llevar a cabo con literalidad. Volvimos, la prisión preventiva, el 19, ha sufrido un largo periodo de constantes cambios. No podemos ni siquiera ser exactos para decir cuántos cambios ha sufrido, pero la cuestión es de que íbamos avanzando en ese proceso, de que, bueno, pues ya se lleva la interpretación, interpretas bien, hay muchos juristas que pueden hablar de mucha doctrina en cuanto a este párrafo, pero con ese pequeño parrafito que sufrió el 31, nos volvemos a los cavernícolas y volvemos ¿sí me explico? Nos atrasaron mucho, bueno, al menos a mí no me parece. Sí sufre mucho el cambio, realmente, en cuanto... Sí, nos atrasamos muchísimos años con ese párrafo, ese puro párrafo nos atrasó mucho. Y en cuanto al criterio de los jueces, pues claro, ya no, o sea, los encerraron. Ya ellos no tienen una opción de decir, bueno, pues, o sea, prevalezco los derechos humanos, vamos a la Convención de Derechos Humanos de tal, vamos a investigar la Convención de Bien, etcétera. O sea, no, ya no hay opción. Ya te encierran en eso y te dicen, ya no lo puedes interpretar. Ya es literal lo que dice. Si hay un delito, lo aplicas, prisión preventiva y punto. Listo. No más investigación y bueno, a lo mejor los ministerios públicos, pues a gusto, ¿no? Pues no hay investigación. Bueno, realmente pues en esa parte les conviene, por decirlo de una forma, realmente. Así es. Lick, lamentablemente estamos llegando al final del programa. ¿Algún comentario que quiera decirle a nuestra audiencia? Si hay algún problema o una persona tiene un problema, ¿a dónde se pueden comunicar con usted, Lick? Tenemos un despacho llamado Aro y Asociados. Por ahí les voy a dejar mi número de teléfono, es el 618-216-7336. En el caso que tengan algún problema, bueno, aquí nosotros podemos resolver. Tenemos especialistas en las diferentes ramas. Yo específicamente pues me dedico a la penal. Si tienen problemas de ese tipo de índole, yo los puedo ayudar mucho. Y otra cuestión, pues bueno, el hecho de reflexionar, aplicar los tratados internacionales. Claro, si estamos inscritos, pues tenemos que prevalecerlos y siempre tener por encima los derechos humanos. Es algo muy importante, Marco. Sería todo. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, Lick, aquí en Entretiempo, su casa, en TVUGED. Gracias por la invitación. Al contrario. A nombre de Entretiempo y TVUGED, su amigo y servidor, Marco Carrillo. Muchas gracias.